Mi querida Claudia, creo que vamos a hacer tú, Verónica y yo. Así que bueno, pues vamos a sacarle jugo. Hoy vamos a ver Estuardo y tal vez alcancemos a ver un poquito de Hanover. Voy a... no porque... Ahí está. Hola, Aime. Porque les dije que les iba a dar el resumen, ¿sí? Para que pudiéramos todas, como, hola, para que pudiéramos todas tener, ya hablaron, pero ya te sientes mejor. Pues es que el cuerpo, ¿qué hace? O sea, es que te juro que dormí una hora toda la noche. Estaba aquí he ido yo. No, 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 y tratas de hacer el día, pues porque si te duermes un ratito en el día, así, ¿no? Pero pues el cuerpo no la libra, no la libra, sí. Cuando estás en los eventos aburridos y que además anda la cámara por todos lados, ¿no? Y entonces estás, ay, no, ahí viene la cámara, ay, ya pasó. Ay, fui la fea. Bueno, muchachonas, ay, sí, gracias. Quedamos en que ayer, digo, la semana pasada, les di el resumen de los Estuardo porque me di cuenta que cuando, pues, o sea, para mí es muy corto porque es un siglo y son seis, pero a ustedes se les hace mucho porque no están acostumbradas a manejar dinastías. Porque cuando se acaba la clase dicen, es que es muchísima información. Y yo, qué chistoso, pues si fueron seis reyes. Pero me di cuenta que si esos seis reyes se los pongo uno por uno, por separado, pierden la relación, ustedes, el grupo, pierden la relación del sexto al primero. O sea, me dicen, pero este de dónde salió. Y yo, pues acuérdense que era nieto, etcétera. Es que te voy a decir que sí es mucha información y está padrísimo que esté grabada porque la puede uno repasar. Yo el otro día que me salí, ¿te acuerdas que sí, vi la clase, lo que me faltó y como tomo apuntes, le regresaba y todo. No, pues me quedó súper claro. Qué bueno. Tengo que volver a escuchar la clase, no que venga. Porque hola, Tere. Porque de verdad, así tomé apuntes y te escuché y en donde me atoraba le regresaba. Entonces, híjole, sí sí te queda muy claro. Pues es una ganancia la grabadora. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces les decía, la semana pasada, utilizando otra manera pues, tratar de yo ser clara, les hice un resumen, así una cosa muy, muy, muy sencilla, para que ustedes pudieran notar, pues, quién era hijo de quién y quién era el hermano y cómo estuvo el asunto. Pero era un resumen. Y empezamos a ver, cuando les dije, ya terminamos el resumen, vayan al baño y lo que sea. Ahora sí empezamos con los Estuardo, porque al final de cuentas la clase es para ver qué hicieron los Estuardo, digo, qué hicieron los Reyes, y no nada más de quién sigue de quién, ¿verdad? O sea, bienvenida, bienvenida. Entonces el día de hoy vamos a seguir con esta situación de qué hicieron, ¿no? ¿Qué hicieron en su mandato? Pero lo más importante para mí de esta sesión en especial es poner como en claro, bueno, no sé si en claro, pero resaltar eh, la presencia de Oliver Cromwell, que les dije pues en el resumencito, ¿verdad? Aquí se descabecharon a este y entonces entró y hubo una dictadura y luego hubo fue un resumen nada más. Entonces, en este momento, que es muy buen, ya tenemos más, me dijo Verónica, nada más estoy yo y y yo soy la que no voy al viaje. No, ella ya fue, acaba, bueno, acaba de ir.
Entonces, la clase pasada platicamos un poquito para que no se nos olvidara que con el primero, que es Jacobo sexto de Escocia, primero de Inglaterra, pues sucedieron estas situaciones de la falta de control sobre los súbditos, la diferenciación de religiones entre Escocia e Inglaterra, la proliferación de sectas y una de ellas los puritanos, que fueron los que llegaron a los futuros Estados Unidos. En eso nos quedamos. Bueno, también les platiqué de los complots, ¿no? El complot de la pólvora, el complot del Bay, que fueron tres complots. Eh, Cuando el Jacobo I, pues porque le toca, ¿verdad? Fallece, va a dejar una situación muy desconcertante, porque los ingleses no estaban tan acostumbrados a que los propios ingleses quisieran matar a su rey. Pero también hay que ponernos a pensar que al final de cuentas, pues no era su rey, era un escocés, ¿no? O sea, para los ingleses eso de que te digan, sí, pero es que era sobrino nieto de Enrique VIII, pues sí, pero es escocés, ni le entendemos cuando habla, ¿no? Entonces, los ingleses, ¿mande? ¿Qué les parece? Yo no sé qué vamos a hacer allá, pero a señas, muchachas. Atrás no nos vamos a quedar, ¿verdad? Si les entiendes ya, a los 2, 3 días te acostumbras. Eh, el desconcierto que dejó Jacobo I, pues lo heredó su hijo. Estos hijos, estos muchachos, pues desafortunadamente dentro de lo que es pues una monarquía o una dinastía o un reino, un imperio, a través de los siglos se siguió cometiendo el error de no preparar al segundo hijo como si fuera rey, en caso de que el primero falleciera. Siglos y siglos y países, salud y países, y se seguía cometiendo el mismo error. Una posible razón, que es una razón pues muy entendible, una posible razón es que si tú le dabas los elementos necesarios al segundo hijo, pues estabas creando una tarántula o una cobra en contra ¿verdad? Al hermano mayor, y un montón de muertitos, pues prueban que claro que los hermanos mayores muchas veces fallecen envenenados o por accidentes en castillo, ¿no? O en coto de cacería, lo que sea. Es una posible explicación. En el caso de Jacobo, para acabarla de amolar, que él era extranjero, que dejó pues la idea de que sí se podía conspirar y llegar a la violencia, ¿no? En contra del monarca. Para colmo, se le muere el primogénito, el que se habían estado pues cuidando y educando y lo traían ahí pues para que el pueblo no supiera quién era y lo que quieras. Y es el segundo hijo el que llega a la corona. Entonces, en términos prácticos, pues cuando tú ves ahí que Carlos I es hijo de Jacobo I, pues es el hijo. Pero en términos reales de lo que estaba sucediendo en el ambiente de Inglaterra, no fueron buenas noticias, porque este muchacho ni era tan visible, ni era tan conocido. Ah, a ver, es Maggie. No sé si me está diciendo que no puede entrar, perdón. Ay, Dios mío. Ok. No, me dice que no va a venir, pero pensé que me está diciendo que no iba a entrar. Dime. Es el segundo hermano, entonces. No, él es el mayor. Él murió en 1612. Él muere en el 12 y pues le va a tocar al hermano de, sí, sí, 18 añitos.
Le va a tocar al hermano en el 25, o sea, en 1625, entrar como rey. Entonces, como les digo, para fines prácticos no pasa nada, para fines, pues, reales, sí, sí hay una diferencia. Este muchacho ya tenía sus 25 años cuando entra sube al trono. Eh, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que le dijeron? ¿Qué fue lo que creyó? Nunca lo vamos a saber. Pero a él es al que decapita, ¿no? Pues así como les dije, pues este es el que sube y al segundo lo decapitan y luego ya viene una dictadura. A este Carlos I es al que decapita. Este muchacho fue tartamudo desde niño y cuando fue príncipe, pues tartamudeaba y cuando fue rey tartamudeaba y bueno, no sabemos. Eh, de todos los hermanos que tuvo, porque tuvo 8 hermanos, eh, cuando él ya era adolescente solamente le quedaba una hermana viva y a esa hermana la casaron y la mandaron bueno, a Alemania, vamos a decirle, no al Sacro Imperio Germánico. Entonces, se quedó él y su alma, ¿sí? O sea, no tenía hermanos, los primos estaban en otro país, etcétera. Hubo por parte de su papá, cuando él era jovenzón, 20, 21 años, hubo una gran idea de quitarse una guerra de encima, casando a este muchacho, el futuro Carlos I, ¿verdad? Con alguna de las princesas españolas católicas, ¿no? Se les ocurrió que pues, podían, a través de firmas del Parlamento, arreglar eso de que los niños no van a ser católicos y no va a haber proselitismo y no va a haber procesión, así, o sea, se les ocurrió eso. Al parecer iba a seguir esta situación. Todavía estamos hablando de Habsburgo, ¿no? Todavía estamos hablando de familias Habsburgo. Pero claro que los católicos empezaron a presionar a la corona católica, que era España, y deshicieron de parte de la novia el compromiso. Pues fue tomado como una ofensa. No que hubiera amor, no que el muchacho no pudiera vivir sin la muchacha, ¿verdad? Pero lo tomaron como una ofensa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Inglaterra estaba en un momento donde todo el mundo sabía que había habido conspiraciones, todo el mundo sabía que pues la cosa no estaba tan sencilla. Bueno, ¿qué va a pasar? No sé. Digo, los historiadores no saben. ¿Se arregló en una borrachera? No sé, pero el famoso Buckingham, el que les dije, como Jesús tuvo a Juan, yo puedo tener, ¿verdad? El Buckingham, fíjese que también fue gran compañero del muchacho. No nada más fue favorito o no sé qué sería del papá, ¿sí? Cuando Jacobo era rey, también el Buckingham acompañaba y lo que quieras a Carlos, que era pues el príncipe. Pues van a dar a España en un viaje no tan diplomático, no tan protegido, no, o sea, muy raro, está todo muy raro. Y luego los españoles, pues cada vez que veían a uno tan blanquito y que no hablaba español, pues que si eran espías y que si no los querían en el hotel y que o sea, él mostraba las cartas diciendo que él era pues el heredero al trono, ¿verdad? De Inglaterra y se reían de él, pues ¿y quién habla inglés en España? Y les enseñaba las cartas en inglés y con sellos y todo y hay teleches. Bueno, obviamente no quedó en nada. No hubo una guerra, no, pero definitivamente los invitaron a que se regresaran. Sí, o sea, ya saben, ¿no? Los de la corte salieron a su encuentro y lo que quieras. Pues, no tienen por qué estar aquí, regrésense. Nada más que este viajecito que muchas veces no te lo platican,
porque no era rey él todavía. Fue lo que hizo que Carlos, ya cuando fuera rey, se convirtiera en uno de los más grandes coleccionistas de Europa, ¿sí? De los más grandes coleccionistas de Europa. Desafortunadamente, desafortunadamente, como nosotros ya sabemos que lo decapitaron, pues podemos imaginar que esas colecciones no estaban como con estrellita, ¿no? Porque pues las había traído un dictador, las había traído un déspota. Entonces, pues tristemente no se perdieron, se remataron. Desafortunadamente se remataron. Entonces, parte de la colección de Carlos que sucedió pues en este momento de despotismo donde él gastaba dinero de la corona para decorar sus castillos, ¿sí? O sea, un punto malo extra para la forma que se manejaban las cosas en Inglaterra. Desafortunadamente no implicó una ganancia para el nivel cultural inglés, porque en el momento que se remataron a Francia y a España, mandaron diplomáticos con dinero y los compraron. Entonces nosotros podemos ver en el Louvre y en el Prado la mayor parte de la colección que creó Carlos en el tiempo de su mandato. Él estuvo del 25 al 49, ¿sí? O sea, casi completa su 25 es de plata, ¿no? Bodas de plata, casi completa su fiesta de plata. Otra de las cosas interesantes que parece que es una trivialidad es que Carlos descubrió los pura sangre en España. Les recuerdo que España tuvo los caballos mejores de Europa por los árabes, los 700 años de dominación, bueno, de presencia árabe, ¿no? En la península. Y gracias a Carlos se pudo hacer ese, pues como contrato, porque una cosa es que compres caballos y otra cosa es que tomes la decisión de mejorar la raza de los caballos en tu país. Es totalmente diferente. Si tú no traes a un experto en crianza, ¿verdad? Si no traes a un experto, pues en lo que es el desarrollo de una raza, pues tú puedes comprar 100 caballos y esos 100 caballos pueden tener potrancas y potrillos y lo que seas, pero no es verdad que puede resultar en que tú tengas una mejor raza. Bueno, en el tiempo de Carlos, que son los Estuardo, se llegó a una increíble mejora en lo que es la caballería de Inglaterra. Y esto sí me gustaría que lo entendiéramos, porque siempre estamos con la idea de que el mundo fue dominado por la flota de Gran Bretaña o de Inglaterra y por la disciplina, ¿verdad?, de los ingleses. Pero también hay que ponerle que ya los ejércitos del Imperio Británico ya tenían caballos de raza superior gracias a que este muchachillo se fue a España por una novia y cuando regresó con esa afición al coleccionismo específicamente de pinturas, un poco esculturas, pero pinturas era lo suyo, y además caballos pura sangre. ¿Sí? Entonces este es Carlos I Estuardo, que es el segundo de la casa de Estuardo. ¿Con quién la casaron? Ay, Dios mío, de mi vida y de mi corazón. Pues nada más y nada menos que con una hija del rey de Francia. Esto ya se los platiqué, no la coronaron porque era católica, tuvieron muchísimos hijos, la mayoría falleció, nada más que en el caso de Carlos, su primogénito sí sobrevivió. Entonces, aquí no va a suceder como le sucedió a él, ¿verdad? El primogénito de Carlos I es Carlos II y va a ser el futuro rey. Eh, De las hermanas de Carlos, pues a todas las casaron muy bien, porque la corona de Inglaterra, pues era una corona que valía muchísimo. Una de esas hermanas la mandaron a los Países Bajos
la mandaron y, bueno, la casaron con la casa de Orange. Me gustaría que no nos hiciéramos bolas, no nos mortificáramos. Lo que pasa es que hay dos Guillermos de Orange. Hay un Guillermo de Orange que es Guillermo II y hay un Guillermo de Orange que es Guillermo III. No hay que mortificarnos, porque para acabarla de amolar, sus esposas se llaman María. Es una, para estudiar historia es una locura. Entonces, no hay que mortificarnos. Lo único que hay que aprendernos es que el tres es el que va a ser rey de Inglaterra, ¿ok? Hagan de cuenta, nos vamos a acordar. La tercera es la vencida, ¿no? Vamos a acordarnos de eso. Porque muchas veces dices, pues no que era hermana, pues yo lo que estoy viendo aquí es que era sobrina. Sí, bueno, pues es que hay una hermana, pero pues también hay otra, ¿no? Hay otra sobrina. Entonces no nos vamos a hacer bolas. Sí, sí, por eso nos hacemos bolas, porque es Guillermo II de Orange y Guillermo III de Orange. Uno de ellos sí fue rey de Inglaterra y es el que necesito que nos acordemos que es el 3. Sí, es que es el 3. ¿Por qué les quiero comentar que ¿cómo se llama? Que una hermana de Carlos la mandaron a los Países Bajos como, pues digo, pues realmente muy bien casada, muy, 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 muy bien casada. Porque en los Países Bajos se estaba desarrollando la guerra territorial entre católicos y protestantes. Entonces, la muchachita era anglicana, sí, pero aquí la situación es que el enemigo común era ser católico. Yo podía ser anglicana en Inglaterra y protestante en Alemania, o podía ser presbiteriana en Escocia y muy perfecto, pero muy requete bien podía caber en una sociedad luterana, ¿sí? Porque al final de cuentas todos ellos eran no católicos, ¿ok? No católicos. Entonces, las alianzas que se hicieron en Casa de los Estuardo era en contra de los católicos, ¿sí? Podía ser anglicano, podía ser presbiteriano, luterano, pudiera ser protestante. Contra quienes estuvieron también muy, pero muy, muy, muy atentos. Contra las sectas fundamentalistas o puritanas que decían que el anglicanismo no era lo suficientemente recto, lo suficientemente estricto. Era como un llamado de conciencia. Y como tenemos a estos Estuardo, que no sabían ni para dónde, y que tenemos al Buckingham, y que tenemos a la amante, y o sea, lo que quieras, claro que los puritanos no eran parte agradable, ¿no? De tu reinado. El Guillermo, el protestante, ¿no? De la Casa de Orange, va a ser enemigo, claro, del católico austriaco, ¿no? Del católico que es el emperador, pero pues también es enemigo del católico que es el rey de España, ¿sí? O sea, van a esas ideas. ¿Qué tanto de Francia? Pues no, en ese momento no. Sí son vecinos, pero en ese momento no. Entonces, Inglaterra, de buenas a primeras, sus problemas se hicieron muchísimo más lejos porque mi cuñado es enemigo del emperador, ¿sí? Del emperador, del sacro emperador. Entonces, estos matrimonios que se hacen para fortalecer, ¿no? Tus relaciones a través de geografía, a través de milicia, también te puede traer enemigos. Porque el que casó con mi pariente, pues también está esperando que yo le dé algo, ¿no? Entonces, Inglaterra en el tiempo de los Estuardo no solamente tuvo que decidir sus relaciones con Francia y España, sino también tuvo que decidir sus relaciones con el Sacro Imperio Germánico en el área católica, ¿no? En el espacio católico. Eh, en todo.
Sí, tremendo, tremendo. Y pues la verdad las cuestiones son como rituales, ¿no? O sea, yo me pongo, como yo no tengo religión, yo me pongo a pensar, ¿de veras va a pelear un país porque un bebé, un sacerdote católico le pone agua en la cabecita en vez de que un ministro protestante le ponga agua en la cabecita en nombre de Cristo? Porque pues el bautismo es increíblemente universal. O sea, el ritual, el objetivo, todo, ¿no? Países enteros en el mismo Dios y en el mismo Dios nacido, y es muy, muy, muy difícil de entender, principalmente en cosas tan sin chiste. Es que lo vamos a bautizar católico. As- Así como si fuera, ¿qué? O sea, le pones el agua y en ese momento él se vuelve otra cosa, el bebé. Sí se me hace muy fuerte, porque mucha sangre ha corrido. Claro, claro, dinero, poder, geografía, a quién le toca qué. Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Entonces, como les decía, inició como una pugna entre dinastías y terminó como una guerra civil y confesional entre protestantes y los católicos en toda Europa, ¿no? Yo quiero ser el elector, no, yo quiero ser el rey, no, yo quiero ser el emperador. Ah, por cierto, si no eres católico no puedes ser el emperador, ¿no? Y se hizo grandísima, desde Inglaterra hasta Austria, ¿sí? Hasta Austria. En 1920, bueno, aquí está. Carlos va a declarar la guerra a España porque él llegó a la conclusión que era la manera en que iba a poder como llenar, como empezar a comerse a mordidas, ¿no? Él dijo, pues por España empiezo y luego ya que los católicos entiendan que nosotros los ingleses, pues somos los que mandamos. Y llegó flota hasta Cádiz. ¿Sí? No fue nada más que, que cruzaran el canal, sino le dieron la vuelta a la península. Obviamente los portugueses estaban muy, pero muy, muy en paz con Inglaterra, pero fue una catástrofe. Y esa catástrofe costó mucho dinero, mucho, mucho, mucho dinero. Y Carlos no dejó de gastar dinero. Sí, en vez de decir, híjole, qué mala onda, a ver cómo le hacemos para que no pase de aquí, él seguía gastando y hacía lo que le daba la gana. En 1626, Carlos ordenó la disolución del Parlamento. Les recuerdo que estamos en el siglo XVII. El Parlamento es el que autoriza al rey a tomar las decisiones que tengan una repercusión en el tesoro. ¿Sí? No que si hago una fiesta o que si me caso, digo, si se casa la hija más chica, sí, no, que repercutan en el tesoro. Por ejemplo, los matrimonios de las grandes o de los grandes, pues implican dotes. Entonces el Parlamento, pues tiene que definir, oye, no le vas a dar media Inglaterra o no le vas a dar Gales, ¿no? O sea, aunque tú lo hayas ofrecido. Este Carlos ordena la disolución del Parlamento y la guerra, ahora sí, entre la clase alta y Carlos es abierta. O sea, ahí nosotros le decimos periodicazos, ¿no? Pero ellos imprimían volantes, ¿sí? Había periodicazos, había desaires, por decir algo, ¿no? De que no se presentaban a tal misa o no se presentaban a tal cosa. Y la forma en que se agredía la falta de respeto del rey a las instituciones, era abierta. Entonces yo aquí les puse, la guerra es abierta y el rey no se daba cuenta que iba perdiendo. Sí, apenas estamos en 1626. Él entró en el 25, ¿sí? Y no se dio cuenta que las cosas no las podía manejar de esa manera en ese país, en ese siglo, ¿no? En esa década. El abuso, la impunidad seguía escalando. Inglaterra, para acabarla de amolar, eh, teniendo una reina católica, deciden a través de juntas no parlamentarias
que sí le van a mandar, fíjense nada más, que sí le van a mandar tropas a Francia para apoyar a los protestantes que se llaman hugonotes en Francia en contra del gobierno católico. Fue la forma en que Inglaterra dijo, ay, pues está padre, porque no es como que entremos en una guerra, pero estos ahí teniendo que mantener, ¿no? A los hugonotes, pues medio que los vamos desangrando, ¿no? Entre esfuerzo y entre dónde están los soldados y lo que quieras. Le costó carísimo, pero carísimo. ¿Por qué? Porque los hugonotes pueden tener líneas calvinistas. Y a Carlos se le olvidó que los calvinistas eran la principal fuente de los puritanos. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, ¿en qué quedamos? Corro a los puritanos de Inglaterra, pero sí estoy de acuerdo que haya este tipo de, de creencia como radical en el otro país, pues estás jugando doble, ¿no? Estás en contra de los católicos, pero también estás en contra de la estabilidad, digamos, de la sociedad. Obviamente perdieron los hugonotes, ustedes saben que Francia, pues es católica, ¿no? Hasta la actualidad se considera, aunque muy poca gente sigue en algún tipo de religión, pero le costó muy caro en cuanto al prestigio, en cuanto a la idea de a quién le era fiel, en cuanto a la situación de que cómo es posible que mandas a los muchachos, ¿verdad? Y nada más regresó la mitad de los muchachos vivos. Fue malo, fue malo, fue malo, fue mala la decisión. ¿Qué es lo que hace este hombre? Pues en vez de decir, a ver, tráiganme a los más inteligentes o tráiganme a los más viejos o tráiganme a alguien porque pues yo sigo equivocándome y que. No, él decidió que estaba harto que le dijeran qué tenía que hacer. Entonces, ¿dónde? Sí, sí, y va a empezar lo que historiadores muy posteriores le pusieron así en el nombre, los 11 años de tiranía. ¿Por qué les digo que fueron posteriores los historiadores? Porque hay cosas muy raras en la política, hay cuestiones muy raras pues en la historia. Miren, en la Inglaterra del siglo XVII, lo que hizo Carlos en esos 11 años fue absolutamente legal. No había una constitución creada donde se decía hasta dónde estaban los poderes del rey y hasta dónde, qué se podía hacer. No estaba. La preciosura de la forma en que se gobernó en la era isabelina era el famoso acuerdo de donde surge la Carta Magna. Yo estoy aquí porque puedo hacer algo por ustedes y ustedes están de acuerdo en que lo que yo hago les es suficiente, ¿sí? Que esa es la mejor manera de gobernar. Lo que tú tengas en un papel, si se hace caso o no se hace caso, pues depende tanto del gobierno como de los gobernados, ¿no? Entonces, desafortunadamente, nadie va a poder decir que Carlos no le hizo caso a una constitución o que cambió leyes para él poder hacer lo que quisiera. No, muchachas, era legal. Pero aquí lo interesante es que no era aceptado. ¿Por qué? Porque la sociedad inglesa tenía 350 años de creer que se merecía un buen trato. Eso es lo mejor que puede suceder en un país, ¿verdad? Que los de abajo consideren que su derecho fundamental es ser bien gobernados. Vale, vamos a seguir. El pueblo, el pueblo en general, ¿sí? Porque hay que recordar que en el siglo XVII ya teníamos dos cámaras, las cámaras de los lores y la de los comunes. Entonces, ya había una representación indirecta
Digo, no era una democracia, ¿verdad? No era Grecia, ¿no? Y era Eh, justo. sí, no era justa, pero sí existía una representación indirecta, ¿no? Por cada miembro de la Cámara de los Comunes había uno, dos o tres pueblos que pues al menos podían reclamar algo, ¿no? O sea, sí había algún tipo de mecanismo, pero si nosotros consideramos que el Parlamento estaba disuelto, pues entonces no había ningún tipo de representación, ¿no? Si estaba disuelto el Parlamento, pues el rey estaba haciendo lo que le daba la gana. Ahora, en Inglaterra, cada vez que alguien hace algo, tenemos que preguntarnos a nosotros que nos gusta la historia, ¿qué andaba haciendo el arzobispo de Canterbury y dónde estaba el primer ministro? ¿No? En algunas veces la respuesta va a ser, en esa época no hubo primer ministro porque el rey decidió, ¿verdad? Lo que quieras. Eh, a veces te va a decir, no, pues el obispo de Canterbury se alineó perfectamente, ¿no? A las conducta del rey, pero sí hay que preguntárnoslo, porque en Inglaterra los reyes o las reinas siempre van a tener esa. Sí, el contrapeso, el obispo de Canterbury y algún primer ministro o algún consejero, ¿no? En la Inglaterra, pues ya de tiempo de los Tudor en adelante. Eh, Como Carlos sabía la dificultad de su momento, estaba en una tiranía, firmó las paces con Francia y España y recaudó fondos de sus súbditos de todas las formas legales y no legales posibles. Entonces, él estaba ejerciendo su derecho, pero también estaba cavando su tumba. Cuando tú eres rey, estás convencido de que solamente Dios te va a quitar la vida, ¿verdad? Y resulta que pues no es cierto, eres muy, pero muy, muy, muy vulnerable. Despertó nuevos odios contra la corona que violaban sin miramiento la Carta Magna y la Declaración de Derechos. No hay constitución, no existe, ¿ok? Pero pues sí existía ese acuerdo. Un hombre que se apellida Laud fue elevado, ¿no? O sea, fue nombrado arzobispo de Canterbury, 1633. O sea, tenía 8 años de rey, 8 años de reinado, ¿no? Este Carlos. Este Laud procuró asegurar uniformidad religiosa, fíjese, despidiendo al clero no conformista y clausurando organizaciones puritanas, de tal modo que estaba violando la libertad de conciencia de hombre libre y común. Él no tenía un puesto gubernamental, él tenía un puesto eclesiástico. Y como puesto eclesiástico, él dijo, todos los que estén dentro de la institución eclesiástica están bajo mi mandato. Entonces vamos a tener pues dos tipos de tiranía, ¿verdad? La ejercida por Carlos I dentro de lo que es del trono, pero también vamos a tener una situación, pero de cuchillo, ¿eh? Así de cuchillo, eh, eh, organizada por el arzobispo de Canterbury. Va a haber algo que no sé si lo han oído, porque todo mundo le echamos la culpa de todo, ¿no? A la Inquisición. Y la Inquisición y la Inquisición y somos, pues, es una vergüenza y lo que quieran. Miren, en Inglaterra, en el tiempo de los estuarios, va a haber dos grupos, dos instituciones, dos oficinas, ¿no? Una de ellas se llama la Corte de la Comisión Suprema y la otra se llama la Corte de la Cámara Estrellada. El techo tenía estrellas, ¿sí? La cámara es el lugar donde se juntaban y todavía existe y tiene un trabajo muy, 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 muy bonito de madera donde las vigas, ¿no? El trabajo de la madera forma estrellas. Por eso se llamaba la cámara estrellada o de las estrellas. Cuando se organizó la corte,
se le dio ese lugar y el mundo, el pueblo, así le llamó, la cámara, la corte de la cámara estrellada. Mire, en la Comisión Suprema podía obligar a individuos a que dieran testimonios, hasta en contra suya. O sea, podían obligarlos. Y esas obligaciones, digo, esas formas de hacerlo, pues era que los encarcelaban y que los amenazaban con confiscar y que los amenazaban con que a los niños los iban, digo, a sus hijos, ¿no? Les iban a quitar los títulos en caso de que tuvieran y lo que quieran. ¿Era efectiva? Sí, sí era efectiva. A muchísima gente, incluyéndome a mí, pues no me tiene que torturar, ¿no? O sea, si me dicen, si tú dices esto, otro y lo demás, te dejamos libre y te dejamos tu casa, pues la verdad yo sí voy a decir, ¿eh? No crean que yo soy muy heroica y me voy a esperar a que me truenen los 10 dedos y luego confieso. De todos modos voy a confesar porque pues, no, que me estén cortando los dedos y ya cuando no aguanto, ya confieso. No, la verdad yo no soy heroica, pero pues va a haber otra gente que no está nada de acuerdo y que sí cree en ciertas cosas, pues como el honor o la legalidad. Pero muchachas, aquí va lo triste. Va a haber muchas personas que fueron acusadas de algo que no podían confesar porque no lo habían hecho. ¿Cómo mataste al perenganito? Pues no lo maté. Sí, y esa era exacto, y esa era la tortura, ¿no? Y otro, y es que no lo maté, y es que chachas, y la tortura, y la tortura. Bueno, ay, Dios mío. Él, en la corte de la Cámara Estrellada, legalmente podían infligir cualquier castigo, excepto la muerte. Cualquier castigo, excepto la muerte. La Cámara Estrellada ya existía en los tiempos de los Stuart, cuando llegó Carlos. En la Cámara Estrellada existió desde 1487 hasta 1641. 41, ¿ok? Fíjense, por favor, cómo se tuvo que abolir por las bestialidades que sucedieron en los tiempos de Carlos, ¿sí? Tuvo que tomarse las decisiones de que era imposible que se estuviera utilizando ese tipo de métodos que además obviamente apoyaban pues, las confiscaciones y los impuestos y las no sé qué ondas de este rey que se consideraba un déspota. ¿Ok? Entonces, no nomás las inquisiciones, ¿eh? Y no nada más las inquisiciones quemaron, tenemos a las persecuciones de brujas por parte de los protestantes y anglicanos. Y no nada más la Inquisición católica atormentaba. También tenemos la Corte de la Cámara Estrellada que está en Londres. La manejaba la iglesia, busca, eh, l- l- encargados por el arzobispo, ¿no? Encargados por el arzobispo. El laude estuvo en el 33 y esto ya tenía 150 años de existir, ¿no? Eh, es tremendo, pero realmente tremendo, cuando no se respeta el secreto de confesión, ¿no? Cuando el secreto de confesión se rompe, pues se llenan estas cámaras, ¿no? Porque muchas cosas que se dicen para poder descansar tu alma, ¿verdad? Pues son delitos. Y esos delitos muchas veces se arreglaban aquí. Tremendo. Sí, tremendo. Su uso arbitrario del poder y sus desproporcionadas torturas durante el reinado de Carlos I, como les decía, llevaron a su abolición. Los primeros años de la tiranía de los 11 años fueron marcados por la paz. Claro, había policía secreta, había policía armada, había gendarmería, había, ¿cómo se llama? Guarniciones del ejército, estaban los cuarteles repletos de efectivos. Claro que hubo paz, pero haber paz no quiere decir que haya bienestar, ¿no? Que la gente estuviera tranquila. Bienvenida.
En 1639 explotó la primera guerra de los obispos y Carlos se vio forzado a conceder a sus súbditos escoceses libertades civiles y eclesiásticas. Les recuerdo que la principal diferencia entre una iglesia presbiteriana, que es la escocesa, y una iglesia episcopal, que es la anglicana, la católica, la lefebrista, la que quieran, ¿no? Episcopal, está en quién define a los obispos. Obispo viene de episcopo. Episcopal está directamente relacionado con obispo, ¿sí? Dentro de lo episcopal, el que esté arriba define quién está abajo. Dentro de lo presbiteriano, tu carrera, tus años, tu sabiduría, tu dignidad, tu prestigio, es lo que define si puedes ser obispo o arzobispo. Cuando dicen aquí la primera guerra de los obispos, pues sí quisiera por favor que entendiéramos. No estoy diciendo que no hay obispos en una iglesia presbiteriana. No, yo no estoy diciendo esto. Obispo lo único que quiere decir es supervisor. Epi, alrededor, scopo. Episcopo, el que ve alrededor. Sí, es el supervisor. Nunca voy a decir que no hay obispos en una iglesia presbiteriana. El problema es quién dice cuál obispo es el que va a estar en ese momento. Entonces, la guerra de los obispos en los tiempos de Carlos I va a ser porque consideraron que Carlos, con todo el problema gigantesco que estaba teniendo, con su despotismo, con su alza de impuestos, con sus tormentos en la Cámara Estrellada, en un 2x3 iba a cambiar como moneda. Ok, ya, cálmese. Ya estoy entendiendo que me pasé de la raya y ahora voy a hacer que la iglesia escocesa pues sea también anglicana. Y los escoceses dijeron, antes de que se te ocurra, mi querido Carlos, aquí no se hace. Les recuerdo que Escocia sigue en el siglo XVII, bueno, va a seguir y seguir. Eh, Va a seguir manejada por clanes, va a seguir manejada por terratenientes. Y esos terratenientes, pues claro que querían sus obispos. Cada uno necesita un obispo y esos obispos tienen que manejar pues a sus párrocos y lo que quieras. Entonces, claro, la guerra, la primera, porque va a haber dos y luego tres, va a estar patrocinada por esos terratenientes que lo último que necesitaban era ingleses, diciéndoles qué tenían que hacer. ¿Estamos bien? Ahora, empieza ya los últimos años, que van a ser los últimos 4 años, pues empieza una locura, ¿verdad? Según Carlos, le da el regalo a Inglaterra de llamar un parlamento. Esto sucedió en abril del 40. Nada más los del parlamento empezaron a decirle, oye, por cierto, debes este delito, debes del otro, debes del otro, debes del otro. Disolvió el parlamento de abril a mayo. Había ¿cómo se llama? Miembros de Cámara que no habían ni llegado de sus pueblos, bueno, de sus lugares, ¿no? Y lo disuelve. Pues fue peor, muchachas. Fue peor, porque en ese momento ya los tenía todos en Londres, ¿no? A todos los miembros de las dos cámaras, ya los tenía todos en Londres. Y les dice, ay, mire, ¿saben qué? No me van a venir a decir qué tengo que hacer. Y los señores, pues ni para eso existimos. O sea, exactamente para eso es el Parlamento. Bueno, las cosas se pusieron pero color hormiga, ¿sí? Y en septiembre, octubre, lo que quieras, Carlos no aguantó. Entonces volvió a llamar a un parlamento. Esto fue en noviembre del 40. Fíjense qué cosa tan impresionante que esto haya sucedido en el siglo XVII en Inglaterra. El parlamento, bueno, después de negociaciones y gritos y sombrerazos y lo que quieras, el Parlamento logró
que se firmara y se sellara la decisión que el Parlamento no podría ser disuelto sin su propio consentimiento. El Parlamento, por ser voz del pueblo, tenía más peso que un señor que con un plumazo disolviera el Parlamento después de, creo que duró 5 semanas, el que se llama el Parlamento corto, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos que esto sucedió en el tiempo de Carlos, podemos imaginar que Carlos fue muy buen rey, pero es exactamente al revés. Sí, es exactamente al revés. Carlos forzó la situación a tal grado que el pueblo, bueno, los representantes de los súbditos tuvieron que llegar a esta situación. Ahora, tan. Los irlandeses que ya tenían desde María Tudor un montón de ingleses fundando ciudades protestantes en la isla de Irlanda, pues claro que les llegaban las noticias del desgarriate, ¿no? Claro que les llegaban las noticias de que algo iba a suceder y que si el Parlamento y que si no, y que si ahora no se puede disolver y que si así lo que quieras. E iniciaron una serie de rebeliones en contra, pues, de las diferentes iglesias no católicas en la isla de Irlanda. Esto que empezó con Carlos, necesito que lo entendamos súper clarito. Si no entendemos que Irlanda despertó en este tiempo de desorden, no vamos a poder entender por qué hubo otro rey, el último, ¿verdad? Católico en Inglaterra, después de tantos reyes, pues no católicos, ¿verdad? Con los Tudor y con los Etuardo. ¿Por qué va a haber uno que muera católico y que llegue otra reina católica? ¿Por qué? Porque tenían a los ejércitos irlandeses. Esos ejércitos irlandeses que levantaron la mano en este tiempo, pues claro que pudieron ser llamados o pudieron ser considerados cuando, digo, muy malas decisiones, ¿verdad? Muy malas decisiones, pero era gente que ni las tenías en el mapa, ¿eh? O sea, no eran, vamos a hablar de los irlandeses. Aquí con Carlos saltan, así saltan y bueno, sí va a causar un problema muy grande. Católicos. Católicos irlandeses, ¿no? Se le llama católicos celtas. No. Mucho inglés estamos hablando San Juan de Ocotana dentro de Zapopan, nada más. La diferencia es que el San Juan de Ocotán de allá tenía más dinero y más nivel cultural que los de al lado, porque los ingleses que llegaban a fundar esas ciudades, pues llevaban educación y llevaban una cierta nobleza y llevaban cierta, o sea, geográficamente era así, pero definitivamente, pues ellos, además llevaban los contratos libres. Los ingleses en Irlanda no pagaban los mismos impuestos que los irlandeses. Y ahí te vas ahorrando dinerito y pues vas para arriba, ¿no? Es al revés. O sea, los que tenían ventaja en Irlanda eran los protestantes. Ellos tenían ventaja porque sus soberanos, pues eran presbiterianos, anglicanos, protestantes, como le quieran decir. Menos pagaban menos impuestos, ¿sí? Y por eso sí conseguían gente que fueran a fundar ciudades en Irlanda. Sí, a veces nosotros sí queremos arrancar corriendo de nuestra casa, pero la mayoría de las personas le dicen, oye, ¿te vas a Irlanda a fundar una ciudad? Pues, pues no, o sea, no, pues ¿qué me das? Pues te doy territorio, terreno, vas a ser el alcalde, tu pueblito va a pagar menos impuestos, pero tienes que ser anglicano, ¿no?
Entonces, ahí pues es como una doble afrenta. Además de que estoy en tu territorio, no soy de tu religión, te veo para abajo, porque eres papista, porque tienes la superstición italiana, cosas por el estilo, cosas que suceden hasta ahorita, siglo XXI. Mi protesta estaba bien Irlanda, ¿no? Sí, hasta el siglo XXI. Y es esa idea, ¿no? Del el catolicismo irlandés, el catolicismo irlandés. San Patricio, en Nueva York, se la regalaron nada más para que se calmaran los sindicatos católicos. ¿De dónde creen ustedes que iba a estar una iglesia católica en la Fifth Avenue? Ah, pues así estaba de fuerte el problemón sindical, ¿no? En los muelles de los católicos irlandeses, pobres. Entonces, el catolicismo irlandés es una cosa muy especial porque nosotros podemos ver cómo ha cambiado y ha modificado por las clases bajas. O sea, los ejércitos rebeldes irlandeses eran puras clases bajas. ¿Y por qué San Patricio también es el patrón de Escocia? Acaba de ser el día de San Patricio. Irlanda, sí, antier de Irlanda. Porque San Patricio es escocés. Sí, él nació en Escocia y en un viaje lo esclavizaron y lo metieron a Irlanda y etcétera. Pero él nació en Escocia, el, el, el muchacho. Eh, Ayer me llamó mucho la atención que estaban felicite y felicite a las patricias. Nunca se me había ocurrido, nunca se me había ocurrido que el día de San Patricio también era de las patricias. Y dije, ay, qué padre, nomás tengo 62 años y me acabo de dar cuenta, ay, qué barbaridad, puras vergüenzas en esta vida. Ah, no, sí, eso es maravilloso, maravilloso. Ok, ya no era seguro que Carlos permaneciera en Londres y decidió marcharse al norte. Pues ¿por qué al norte? Pues porque él pertenece a una familia escocesa, ¿verdad? A levantar un ejército contra el parlamento. El rey, el rey se fue rumbo a su tierra para levantar un ejército contra el parlamento. La reina, que ustedes ya saben que era francesa, claro que se va pues a Francia y a donde puede para juntar dinero, porque pues era la gran, 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 gran oportunidad de volver a ser católico la corona, ¿no? Si le juntaba un montón de ejército católico, ¿cuál iba a ser el pacto para desembarcar en Inglaterra? Pues que Carlos se volviera católico, su esposa era católica, podían decir que los niños los habían bautizado católicos y vámonos, ¿no? Se hacía el intercambio y otra vez volvía al buen camino. No sucedió así, pero se trató de hacer de esa manera. Los reyes no volverían a verse nunca más. La reina Enriqueta María se fue en el 42. Claro que no regresó, pues a qué iba a regresar. En el 44 ya habían decapitado al marido. ¿Qué es lo que vamos a tener con esta situación de que se fue la reina? También se llevó a los herederos. Sí, también se llevó a los herederos. Entonces ahí nosotros vamos a tener una situación pues como muy sospechosa. Nosotros como estudiantes, imagínense los ingleses. Si tú te llevas a los herederos de la corona a un país católico, ¿de dónde que vas a creer que la mamá católica va a cuidar una educación anglicana de esos muchachitos? O sea, no, ni siquiera tienes que ser tan inteligente, ¿no? Para entender que pues las piezas del tablero ya estaban absolutamente, pero absolutamente cambiadas. Bueno, fíjense, la Revolución Inglesa o Guerra Civil Inglesa es el periodo de la historia del Reino de Inglaterra. No hubo guerra civil en Escocia, no hubo guerra civil en Irlanda, ¿ok? En Escocia, que abarca desde 1642 hasta 1688. Y aquí sí quisiera, por favor, pues que nos pusiéramos las pilas. La mayoría de las veces, cuando te dicen que hubo, pues,
pues que la guerra y que los problemas y todo. Solamente te muestran 2 añitos mientras pelearon el rey y el nuevo protector. Pero para Inglaterra, o sea, para el pueblo, no para el pueblo, para el país, todo el tiempo que estuvo el protector y luego fue dictador y luego se murió y luego llegó el hijo y no hizo nada, y así, todo ese tiempo para el país seguía estando un desequilibrio. Si tú ves así, dices, ah, bueno, pues 2 años se pelearon y luego ya no se pelearon, pues se acabó la guerra. Para el país no se acabó la guerra, porque fue un descalabro tras otro descalabro, tras otro descalabro. Y para un inglés, para una mente inglesa, pues dices, ¿a quién estoy engañando? ¿Cómo que se acabó la guerra? Pues si duramos hasta el 88 sin poder entender cómo fregados gobernarnos. Compárenlo con México. Cuando ustedes ven los libros de historia de México y te dicen lo que duró la guerra de independencia, dices, pues ¿cómo que duró? Pues si no hubo guerra en este año y luego nos dieron la independencia 3 años después del ejército trigarante, pues ¿por qué le ponen? No checa. Ah, pues porque es bien bonito que la campana la tocó y que no le hace que se murió 3 meses después, no le hace, no le hace. Ese día, y que el ejército y que hubo fiestas y que quién sé qué, ese día se acaba, digo, pues hay que cuadrar la situación. Sáquenle las fechas de la Revolución Mexicana. Pues es impresionante. Todavía en el 28 estábamos matando candidatos, Obregón y lo que quieras. No, 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 no. Nuestra revolución duró 4 años. ¿Cuál? No, hombre, con Madero. Pues si a Madero lo fusilaron. Ay, no, no te estés metiendo en detalles. No, 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 ya, esa es una cosa totalmente aparte. Pues los ingleses no piensan más o menos tan latinos. La historia de Inglaterra, de lo que es el Reino Unido ahorita, pues se platica como, a ver, no nos hagamos tontos. Del 42 al 88 nadie sabía que seguía. Estuvimos así como que apagando fueguitos, ¿verdad? Hasta que se logró volver a un orden. Y ahorita, yo creo que sí alcanzó muy bien. Les voy a platicar las etapas, ¿no? Del 42 al 88. Entonces aquí tenemos, se extiende desde el fin del reinado de Carlos I, pasando por un periodo republicano. Ese periodo republicano pasó a un protectorado. Ese protector, como buen humano que se sube a un ladrillo y se marea, ¿verdad? Se vuelve dictador. En los tiempos que es dictador, el parlamento acepta que el puesto o la figura de protector puede ser hereditaria. Se nos muere el dictador, sube su hijito, Ricardito, no sabe qué hacer con lo que le entregó su papá, renuncia, regresa a un Estuardo, que es lo que se le llama restauración, y no sale católico. Y surge lo que se llama Revolución Gloriosa, porque fue una cosa como por, por Cristo y por la Iglesia de Inglaterra y lo que quieras. Se destituye a este Estuardo, pero se trae a otro Estuardo, protestante, anglicano, como le quieran llamar. Por eso es tan largo del 42 al 88. Por favor, no les estoy diciendo yo que estuvieron los ejércitos matándose entre unos y los otros del 42 al 88. No, no es así. Pero fue un desequilibrio político constante desde
las primeras rebeliones que le hicieron a Carlos I sentirse inseguro en Londres y abandonó su capital, ¿sí? El rey abandonó su capital para levantar un ejército en contra de su parlamento y siguen todas las malas decisiones y las incógnitas y todo, y cuando creían que ya estaba otra vez el camino con Jacobo II, hermano de Carlos, pues resulta que seguía el desgarriate. En este contexto se incluye una serie de conflictos armados que se libraron entre realistas y parlamentarios entre el 42 y el 51, con una gran victoria de Oliver Cromwell y la derrota de Carlos II de Inglaterra al terminar, porque hubo varios enfrentamientos, ¿verdad? Al terminar, pues ya el tercero, que fue el último. Se le juzgó a Carlos, sí, sí, definitivamente sí, se le juzgó a Carlos, pero nosotros vamos a tener, bueno, yo quise incluir este detalle porque cuando no te portas bien, no puedes andar pidiendo favores, ¿eh? Mejor hay que portarse bien por si necesitamos algún día pedir un favorcito, más si eres rey de Inglaterra y de Escocia. Miren, muchachos, cuando Carlos abandona su capital, en ese momento ya se le podía definir como traidor, ya se le podía definir. Alguien, alguno de los abogados, no, de los bachilleres, podía acomodar ahí las situaciones, que quería vender la corona a Francia o que había jurado secretamente una conversión al catolicismo. O sea, era muy, muy, muy sencillo. Carlos se va a instalar en Oxford, desde donde tenía el control sobre el norte y el oeste de Inglaterra, mientras que que el Parlamento tenía el control de Londres y del sur y del este del país. Si eso no es una guerra civil, ¿qué va a ser una guerra civil? ¿Sí? Que el rey tenga ejércitos con un pedacito del país y que el Parlamento tenga ejércitos con tres pedacitos del país, pues es una cosa tremenda. Para 1646, Carlos se entregó al ejército presbiteriano escocés. Y los escoceses con el rey. Oye, pues ¿cómo la ves? Pues ¿qué será bueno? Pero pues el rey. Pues sí, pero muy malo. Oye, pues, ¿qué hacemos? Pues vamos a esperarnos tantito. 10 meses después, y la respuesta es, a ver, usted decidió que era Estuardo, rey de Inglaterra, se va a Londres y deje de traernos ejércitos aquí al territorio. Nosotros los escoceses no hemos hecho absolutamente nada. No vamos a estar metiendo ejércitos escoceses para defender a un pésimo rey. Y fíjese que los escoceses, ay Dios mío, entregaron al rey a los ejércitos parlamentarios. No fue que le ganaran en una batalla, que cayera en una batalla, lo entregaron. Entonces, toda la historia de Carlos es fea, sí, es fea de que si hubo torturas, que si el arzobispo, que si él hacía lo que le daba la gana, no sé, no es honrosa, digamos, ¿no? No es honrosa. Ahora, eh, Carlos, cuando se hace la entrega, ya es 47. Obviamente ya había habido muchos intereses creados, mucho dinero apostado, ¿verdad? Y no iban a estar tan de acuerdo en que ya perdimos. Entonces, otro año se va a alargar esa guerra entre realistas y parlamentarios. Por eso se llama pues, la segunda, ¿no? La segunda guerra civil. Va a durar otro año, ¿no? Va a durar otro año. Pero aquí, qué barbaridad. Los parlamentarios, sin darse cuenta, van a tener un arma secreta. Esa arma secreta se llamó Oliver Cromwell, nacido en 1599.
Él ya tenía 43 añitos cuando se volvió el Mesías, o se volvió el líder, o se volvió lo que estaban esperando los demás. No sé, no sé qué sucedió, porque los seres humanos respondemos a estímulos muy, pero muy, muy diferentes. A veces respondemos a Nelson Mandela, ¿no? Encerrado en una cárcel. A veces respondemos a Mussolini. A veces nos vamos con AMLO, ¿no? Con López Obrador. A veces con Trump. Los seres humanos de veras respondemos a estímulos muy diferentes, muy, 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 muy especiales. Este Oliver Cromwell ya era conocido, digamos, en los círculos parlamentarios. Y cuando él decide que va a armar su caballería y que va a luchar en pro de, pues, de la Inglaterra, del honor, de la iglesia, de Cristo, de todo lo viví por haber, pues resulta que sus ejércitos se empezaron a llamar Ejército de los Santos. Los muchachos y los hombres que se unían al ejército de Cromwell dejaron de ser soldados parlamentarios y empezaron a ser santos. Qué bendición. Qué bárbaro, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta que no le podemos, no lo sabemos. ¿Cómo sucedió? Y si Oliver lo dijo en palabra, ¿cómo fue que prendió tan rápido? O sea, pues es como si ahorita nos dicen, a ver, véngase, vamos a cortar el césped, porque ahora los jardineros somos santos. Ay, sí, vamos, ¿verdad? O sea, no es nada más como que a alguien se le ocurrió, porque sucedió todo un fenómeno social. En estas cosas, pues es ahí donde les pido un poquito de extrapolación cuando decimos, no, 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 es que los papas, y es que Fernando de Claraval, llamaron a las cruzadas y mandaron en nombre de Cristo morir a la gente. Bueno, sí llamaron, ¿verdad? Pero miles de personas estuvieron de acuerdo en irse en ese espacio. Bueno, aquí no hubo un papa, aquí no hubo una figura tan gigantesca, ¿no? Como pudiera ser un monje o un abad. Aquí fue un terrateniente de clase baja que además le había ido muy mal en el dinero y que él estaba con un escaño, ¿verdad? O sea, él sí tenía un puesto democrático, digamos, porque él sí era representante, pues, de un pueblo, y él era parte de la Cámara, pues en el momento se estaba usando que los terratenientes, chicos, medianos, grandes, pues armaran sus ejércitos en pro de los parlamentarios, ¿no? En contra de Carlos. Y él hizo lo propio y terminó siendo el dirigente del ejército de los santos y siendo el Lord Protector de Inglaterra. Entonces, Oliver Cromwell es un fenómeno social que sí me gustaría pues que lo tuviéramos muy claro. Él fue Entonces, inglés. sí, inglés, 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 sin duda. Entonces, algunas cositas que me gustaría que platicáramos de él. Líder político y militar inglés, sí. No, Inglaterra no ha querido decir que fue líder religioso. No, 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 eso lo ha quitado y lo ha quitado y lo ha quitado. Un hombre que dirigía ejércitos, donde los ejércitos iban cantando los salmos de la iglesia anglicana, sí tiene una relación directa con la carga religiosa de esa guerra, ¿no? Pero los ingleses no. ¿Dónde Líder, está, mandé, dónde está el obispo de Canterbury?
¿verdad? A ver, no que muy bueno con el rey, ¿sí? Estaba tratando de limpiar, ¿no? Estaba tratando de limpiar su mugrerito, porque pues él fue tan déspota y también tan asesino, pues como fue Carlos, ¿no? Bueno, ya no estaba Lund, el Lund se fue creo que en el 41. Bueno, lo depusieron. Oliver Cromwell es una de las figuras más importantes de la historia británica. Es uno de los principales, fue uno de los principales partidarios de la ejecución de Carlos I en enero del 49. O sea, el juicio de Carlos fue el 48. Carlos ya no era nadie en el 48. Aunque te digan que murió en el 49, por eso ahí les puse enero. Sí, o sea, Carlos se acabó en el 48. Sí, lo ejecutaron en enero. ¿Cuál es la diferencia en deponer, en exiliar, en ejecutar a un rey? Es gigantesca, realmente gigantesca, porque tú como parte del proceso judicial tienes que aceptar de una manera real, honesta, sin lugar a dudas, tienes que aceptar que el rey es un hombre, que no es rey por derecho divino. Eso es algo muy fuerte. Si tú creces en un país que cree eso, si tus padres creyeron eso, si a ti no te enseñaron otra verdad, si tú no fuiste secuestrado por los piratas y educado de otra manera, ¿verdad? Si tú creciste con esa verdad, es dificilísimo, muchachos. Dificilísimo quitarle esa envoltura a ese rey o a esa reina, ¿verdad? Que están ahí por derecho divino. Entonces, en el 48, en 1648, se va a decidir algo importantísimo. Necesitamos entenderlo. Los reyes en Inglaterra estaban ahí por el acuerdo. El acuerdo. Y ahorita San Estuardo porque acordamos, los de abajo y los de arriba, que esa es la familia que le toca. Al ratito, pues van a ser Hanover, porque el acuerdo tiene que ser protestante y tiene que tener tal sangre y tiene que estar de acuerdo en que el parlamento es el que manda, así. Eso se decidió. Y esto que se decidió en Inglaterra en el siglo XVII es lo que le va a costar la vida a María Antonieta en Francia y a Luis XVI, porque ya había un precedente donde los revolucionarios tenían la oportunidad de ver otra verdad y parte de los revolucionarios del siglo XVIII aceptaron la otra verdad. El rey y la reina pueden ser juzgados por el pueblo como hombres que no cumplieron sus obligaciones, como humanos que no cumplieron sus obligaciones. Sí, 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 sí. Divino, imagínense. Entonces, hay ciertas cositas que parecen muy sencillas, como decir, ay, qué bueno que se defendieron y pues ni modo, que lo mataran. No, es bastante más profundo lo que sucedió con la intervención de Oliver Cromwell, hablando porque además con la Biblia, así en la mano, ¿no? Él hablaba con la Biblia, eh, abogando por la ejecución. Había mucha gente que decía, lo destituimos, lo mandamos a Escocia, lo podemos mandar a Noruega, pero ¿cómo matar a un rey? Y Oliver decía, como hombre, lo podemos juzgar como hombre y como hombre puede ser ejecutado. Ahora, Oliver Cromwell solamente va a durar 4 añitos, 5 añitos, ¿no? Él va a estar desde diciembre del 53, que es cuando ya Inglaterra se abandona, ¿no? Literalmente se abandona a Oliver Cromwell hasta su muerte.
¿Qué va a suceder desde enero del 49, cuando pues, ya no había ni rey? O sea, si tienes un rey apresado, pues hay un estado de emergencia, ¿no? Y bueno, pues ahí medio que no se toman decisiones. Pero va a ser Oliver. Del 48 al 49 va a ser el Parlamento, y de cuando ya ha ejecutado Carlos, va a ser Oliver como el gran líder parlamentario, y los parlamentaristas no, bueno, los miembros del Parlamento no aceptaron que sí tenían que calmarse, que tenían que dejar de pelearse todo el tiempo entre los apellidos. Todo el mundo quería rascar, ¿verdad? Y entre ellos deciden que cada vez que hay una junta de parlamento, cada vez que se para Oliver Cromwell, cada vez que le dice a las facciones cómo se tiene que tomar la decisión, hay una mayoría en los votos, no unanimidad, no, pero una mayoría, y se puede tomar una decisión y se podía ir más adelante. Entonces, el parlamento es el que gobernaba, Terry. Oliver era parte del parlamento, pero un líder importante, ¿sí? De las decisiones que se tomaban nada más por la voz. ¿Se quedó Oliver Cromwell con su ejército de los santos? Sí, sí se quedó. No hubo desbandada. No les dijeron muchas gracias, ahí nos vemos. Entonces, la gente también sabía que Oliver seguía teniendo su ejército, a pesar de que él no tenía ningún, o sea, legalmente no tendría por qué haber tenido un ejército, y menos un ejército de santos, ¿eh? Lo que pasa es que ya en el 53 ya la cosa estaba como, o sea, ellos mismos decían, es que vivimos en concubinato. Ellos, o sea, hay bromas, hay caricaturas, ¿no? En el periódico. O sea, sabemos que Cromwell es el que toma las decisiones y seguimos sin ningún rey. Dice que somos una república y no tenemos un presidente, pues esto es absurdo. Y ahí es donde recuperan una figura que ustedes ya se la saben porque yo se las platiqué aquí en esta clase, con Ricardo III, el que mandó a sus sobrinitos a la torre. Les dije, necesito que se acuerden de esto. El hermano en el lecho de muerte para poder dizque cuidar a su muchachito, nombra Lord Protector a Ricardo. Y Ricardo lo primero que hace es mandar al rey y luego al otro sobrinito, y luego se desaparecieron en la torre. La figura del Lord Protector existía, era legal. El reino de Inglaterra lo entendía desde tiempos medievales, porque había herederos chiquitos. Y en vez de tener a la mamá como regente, pues les convenía tener a un hombre, ¿verdad? A un señor protector. ¿Protector de qué? De los intereses del reino. El Lord Protector no protegía al príncipe, bueno, al rey en ese momento menor de edad. El Lord Protector como figura protegía los derechos del rey, bueno, los intereses del rey. Entonces lo que hicieron los del Parlamento fue dejar de vivir en concubinato y poner una figura legal, real, lo que quieras, y lo nombran Lord Protector en 1653. Cuando se nos empieza a enfermar, porque él muere en el 58, se empieza a enfermar como en el 56, pues apenas tenía 3 años ahí de Lord Protector. Su hijo Ricardo era conocidísimo porque desde la guerra civil con el Carlos, con los ejércitos y todo, Ricardo andaba con su papá y se les hizo facilísimo heredar, ¿no? Legalmente, el puesto de Lord Protector es hereditario.
Muchachas, estaban creando una nueva monarquía, digo, perdón, una nueva dinastía. Era lo único que estaban haciendo. No les dio el ancho, no era el momento, no existía Jacobo Rousseau ni Montesquieu, ¿sí? No era el momento. ¿A dónde regresaron? Pues a lo único que conocía, ¿verdad? Entonces tenían un Lord Protector que tomaba las decisiones como el Parlamento soñaba, ¿no? Porque eran decisiones que se tomaban adentro de las sesiones parlamentarias. Da la casualidad que era un hombre absolutamente anglicano, absolutamente recto, tenía ejército, tenía un hijo varón, adulto, pues vamos a hacerlo. Y lo hicieron un puesto hereditario. Quisiera, por favor, que entendiéramos que cuando llegó Napoleón, Francia hizo exactamente lo mismo, nada más que allá se llamó emperador y era hereditario. Y el cónsul primero fue cónsul y luego quién sé qué, y lo hereditario. Pero se muere, ¿no? Entonces por eso con el sobrino, ¿no? Napoleón, Mm, el aguilucho, ¿cómo le decían? sí, pero no, no, no fue Napoleón, fue Francia. ¿Mandé? Era Sí, el que vivía en Inglaterra y todo. Napoleón III, pero Sí, sí, participó. pero no fue Napoleón, o sea, Francia aceptó ese lazo de sangre, ¿no? Pero no, Napoleón ya no tenía nada que ver en eso. Pero sí se le muere Bombón, el niño, le decían Napoleón, así, Bombón. Eh, También va a suceder esto mismo en nuestra independencia con Iturbide. Sí, nosotros luchamos por algo y luego no sabíamos, no supimos qué hacer. Un emperador y ese emperador pues tenía derechos hereditarios. No es que ellos, los ingleses en el siglo XVII, hayan tenido una inmadurez notoria. Así es el primer escalón hacia una evolución de madurez política. El primer escalón es que tu padrastro tenga todos los derechos sobre ti, porque yo todavía no sé qué hacer. Entonces, pues ya tenemos padrastro en casa, pues que el padrastro pague y me defiende y haga lo que tenga que hacer, pero pues yo necesito que los papelitos de que yo soy hijo, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo que pasó en un siglo, en otro siglo, en un país, en otro país. Entonces, no hay que ser tan duros, no hay que ser tan duros con lo que pasó por decisiones del Parlamento en los tiempos de Oliver Cromwell. Eh, Oliver Cromwell es una figura increíblemente controversial. Se estudia en las universidades del Reino Unido, ¿sí? Hay concursos de debate donde la única pregunta es si Oliver Cromwell fue un buen inglés o un mal inglés en las universidades, ¿no? Del Reino Unido. Es una figura muy controvertida en la historia inglesa. Winston Churchill, obviamente del siglo XX, describió a Cromwell como un dictador militar, mientras que otros lo ven como un héroe de la libertad. En una encuesta de la BBC en el 2002, que es muy interesante porque la hacen constantemente y se llaman los 100 británicos más importantes, y dependiendo del concurso, pues te van diciendo lo que piensa la gente, ¿no? En el 2002, los británicos pusieron a Oliver Cromwell en la posición número 10. La encuesta, ¿no? La encuesta naturalita, no, no hay con qué edades o género, lo que sea, pues así salió. Entonces, quiere decir que no lo sienten tan como dictador, ¿no? Si lo ponen como esta situación. Eh, ¿Mandé? Yo, qué vergüenza. Yo lo veo como un loco, pero un loco, de veras, o sea, en un 2x3 él dijo, ay, qué bueno que nací. Sí, sí, qué bueno que existo, yo soy el único que puede tomar las decisiones adecuadas y yo tengo mis buenas dudas
que lo envenenaron con microdosis. Digo, yo y 1000 personas más, o sea, piensan eso, ¿no? Porque fue muy poquito lo que duró sí, la verdad fue muy poquito y no era un hombre tan grande, digo, tenía 60 y tantos, ¿verdad? Pero no era que entró enfermo o que tuvo muchas heridas digo, no lo sé, no lo sé, pero a mí se me hace como que se murió demasiado a tiempo y ese tipo de cosas no tenemos la suerte los súbditos, ¿no? Normalmente los dictadores piensen ¿cómo se llamaba Velázquez, el líder sindical? ¿Se acuerdan? No se mueren nunca los dictadores, o sea, Fidel Castro. Ay, qué mejor que nunca, qué barbaridad. Entonces, bueno, no sé cómo está el asunto. Ahora, ciertas cosas de la vida de este hombre, pues también llaman mucho la atención dentro de lo que es la historia. Por ejemplo, él, como les decía, va a ser un terrateniente así medianito, pues por su papá, ¿no? Pues, cuando tú eres terrateniente es pues porque te toca que tu papá fuera terrateniente, no, nada más. Pero fíjense que él va a tener unos reveses económicos muy importantes. Claro, le puedes echar la culpa, ¿verdad?, al gobierno o a los impuestos o a lo que quieras, pero al parecer él tomó ciertas decisiones que otros terratenientes no la tomaron, ¿no? Porque pues a él le fue más mal que a otros terratenientes. Se dice que él tuvo unas como fiebres, que tuvo que estar encamado y así lo que quieras, y que él sintió como que ya era el colmo. O sea, ¿por qué me está tocando todo esto? Ni siquiera puedo, no sé, trabajar o lo que quieras. Y él definió ese momento de su vida, pues, él era cuarentón apenas, como una crisis religiosa. No lo puso como una crisis existencialista, nada, ¿no? Una crisis religiosa, porque él dice que en esos momentos dudó de su fe. Él lo decía, ¿no? Antes de ser líder militar, él lo decía a las gentes que se juntaban con él. En 1638, cuando los puritanos estaban siendo perseguidos, él se define como puritano en el sentido de volver al buen cauce del anglicanismo que te enseñaba pues los libros y los estos y los otros a las figuras que llevaban las riendas del país. Él lo dijo y lo decía cuando ya empezó a ser parte del Parlamento. Por eso, pues, se los puedo platicar a ustedes. Cuando estallaron las guerras civiles en el 42, pues él nada más tenía 4 años de ser el nuevo Oliver, ¿no? El nuevo Oliver, solamente tenía 4 años. Él va a convertirse en uno de los principales generales. De ser terrateniente pasó a ser pobre, de ser pobre pasó a ser candidato de un pueblo, una aldea, digamos, y logró estar en Londres como parte de un parlamento. Se reinventaba muy bien, por eso te digo, a mí se me hace que este señor, pues hay que estudiarlo, pero como a Maquiavelo, ¿no? O sea, yo no lo respeto a Oliver Cromwell. Luego, algo sucedió, ya estando él dentro de una de las cámaras, que logró cambiar a sus votantes a otro, pero ya no pueblo, ya un distrito. Entonces él ya tenía pues más nivel. Ese tipo de cosas no te llegan a tu casa, tú las mueves. Sí, no de repente estás tomando café. Oye, queremos que seas presidente municipal o jefe de la Ciudad de México, ¿no? Esas cosas tú las mueves. Entonces, pues me llama la atención. La otra cosa que puedes leer cualquier biografía de Cromwell, no entienden el genio militar de Oliver Cromwell en sus estrategias,
porque él no tuvo educación militar. No, no lo entiende. O sea, Inglaterra no lo entiende. Sí es verdad que utilizó y reutilizó y volvió a utilizar una estrategia que le surtía efecto. Pues sí, pero hasta para eso tienes que tener cierta inteligencia, ¿no? De decir, la voy a volver a usar y vuelve a tener éxito. No, no es como que, pues, como los aguacates, ¿no? Ay, pues a ver si este me sale bueno. Ay, ya perdimos. Ay, no, no me salió bueno. Él seguía ganando y seguía haciendo esta como guerra psicológica donde los que estaban con él ganaban porque era el ejército de los santos y porque, a ver, lo tengo un poquito más para acá. Aquí está, aquí está, aquí está. Porque los soldados de los ejércitos de Oliver Cromwell traían adentro de lo que es, pues ya ven que antes usaba la ropa interior y luego como una camisa y luego el chaleco. Ahí tenían los bolsillos en los chalecos. Y luego ya tenían la casaca, ¿no? Lo que era el saco. Que las solapas de los trajes actuales son las casacas militares abiertas. Por eso tienen solapas los trajes. Si tú cierras las solapas, son las casacas militares, los trajes de los hombres actuales. Los soldados de Oliver Cromwell, adentro del chaleco, traían algo que se llamó la Biblia de bolsillo. Esta Biblia de bolsillo fue una versión en forma de panfleto de la Biblia protestante que llevaban los soldados de Oliver Cromwell en la Guerra Civil. Se emitió por primera vez en 1643, o sea, en plena Guerra Civil, tuvo el tiempo de redactar, de hacer que un impresor lo hiciera y de publicarlo. Solamente medía 14 por 8, o sea, era una cosita así, ¿no? 14 por 8, 16 paginitas, o sea, dobladitas, ¿verdad? Así, 16 paginitas. Y ahí había 150 citas de versículos de la Biblia de Ginebra, Calvino, no Lutero, ¿ok? De Ginebra. Todas estas citas, bueno, todos estos versículos estaban relacionados con la guerra y provenían del Antiguo Testamento. Es que ahí es donde digo yo, pues bueno, 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 no ha de haber sido porque le movía por todos lados, ¿no? O sea, muy de llamar la atención. Ahora, Bueno, no, pero muy astuto, muy astuto, muy astuto. Eh, ahí está. Los 150 versos estaban relacionados con la guerra y se relacionaron, perdón, se organizaron en 16 secciones. Eh, no les estoy diciendo que solamente utilizó Antiguo Testamento. Sí había del Nuevo Testamento, pero muy poquitas, muy, muy poquitas citas. Solía botonarse en el interior del chaleco y se movía, ¿sí? Para que estuviera cerca del corazón. Antes de que los soldados de Cromwell fueran a la batalla, rezaban y cantaban canciones religiosas del libro de los Salmos. Entonces tenían el libro de los Salmos, tenían la Biblia de Jacobo, pero también tenían esta Biblia de bolsillo. Cuando uno de los soldados se levantó de la muerte porque la bala no atravesó la Biblia de bolsillo, ¡pum! Rockstar. Rockstar, Oliver, la Biblia, lo que ustedes quieran y manden, ¿sí? Entonces, este hombre con su crisis religiosa, con su despertar religioso, fue lo suficientemente hábil para haberse declarado puritano en 1638 y para 1643 ya no era puritano, ya no era enemigo de la iglesia anglicana
y ya era general de comandante del nuevo ejército modelo. El ejército que él creó se volvió modelo para Inglaterra, Escocia e Irlanda. Muchachas, este Cromwell tenía algo muy especial. Desempeñó un papel clave en la victoria de la guerra civil, sí, esto sucedió hasta 1651. Es lo que les digo, si a ustedes les ponen que la guerra civil nada más va a ser los añitos donde Carlos tenía ejército y estaba peleando contra los parlamentarios, no es verdad, porque siguieron habiendo rebeldes, ¿sí? Rebeldes, rebeldes. Entonces, en el 51, Carlos, Oliver, con su parlamento, y él nada más hablando cuando le daban la palabra, ¿ah? Él todavía estaba en el ejército, él todavía tenía ejércitos y él todavía dirigía como comandante a sus ejércitos. Dígame, Si lo estudian en las escuelas de allá, ¿cómo lo ponen? héroe, Pero, héroe. Lo pone como héroe porque al final de cuentas él no hizo nada malo. Al final de cuentas. Que era pues lo que no le gusta a los ingleses. No, no les gusta la tiranía, no les gusta. Eh, pero les recuerdo esto que ha regido en Inglaterra, pues no sé, después de Carlos hasta la fecha. Los ingleses, no sé si los escoceses y los irlandeses, pero los ingleses como una, ay Dios mío, una forma de vida, como una forma de subsistencia, están convencida, están convencidos que antes de un caos, una dictadura. Sí, están convencidos como una forma de vida, ¿sí? Y esa dictadura, en el momento que llegue el orden, se quita porque ya no hay caos, ya no tiene que haber dictadura. Mande, y Verónica. en todos los estuarios fuera de Inglaterra. En Escocia, porque Escocia no estaba en guerra civil y los Estuardo eran reyes de Escocia. Entonces nosotros vamos a tener al hijo de Carlos I, que es Carlos II, como rey de Escocia en Escocia. ¿Sí? Porque pues eso era lo que le tocaba. También eran reyes de Irlanda, pero da lo mismo, ¿no? O sea, da lo mismo. Ni iban a ir ni nada de nada. Mm, cosas raras, que les puedo contar, porque ya son 15 para ya es 15 para la una. Cosas muy raras. Miren, las cabezas de Carlos y de Oliver. Esto más que historias son, pues, curiosidades. Miren, en enero de 1649, la Cámara de los Comunes convocó un acto parlamentario que creaba una corte para el juicio bajo los cargos de alta traición y de otros altos crímenes de Carlos, ¿verdad? Carlos. Carlos fue decapitado 30 de enero de 1649. Pues nadie sabía qué hacer. ¿Qué hacemos? Pues, ¿cuándo le hemos quitado cabezas a los reyes? O sea, ¿qué pasó? Y qué chistoso. La decisión fue que se la volvieran a coser. El miedo no anda en No anda burro. en burro. La cabeza del rey fue cosida a su cuerpo. Lo enterraron en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor. No, esta está en Windsor, no en Westminster. Sí, es Windsor, esta. Porque pues no murió como rey, ¿no? O sea, murió ya destituido. Pero ahí les va. Como hubo estuardos después, cuando se escribía o cualquier cosa, alguna estatuita, así lo que fuera, de Carlos, le ponen rey y mártir. Porque al final de cuentas vuelve la familia y vuelve la monarquía
con los Estuardo, y para los Estuardo, lo que sucedió con la destitución y la decapitación de Carlos, pues fue una afrenta, fue una revolución, fue algo que nunca debió de haber sucedido. ¿Sí? Entonces, muchachonas, ay, es que no sé si me alcanza a contarles tantito más. Y sigue siendo eso. Sí, 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 sí. O sea, como mártir, digamos. Bueno, es que quiero contarles un cuento, pero 5 minutos más de clase. 5 minutos más de clase. Vamos a seguirle tantito. Entonces, eh, aquí está. La muerte de Carlos I y teniendo al muchacho de Carlos I muy bien en el trono allá en Edimburgo, ¿verdad? Gracias, gracias. eh, Le permitió a Oliver Cromwell acumular más poder que un rey, más poder que un rey, pero solamente en Inglaterra, porque él estaba en el Parlamento de Inglaterra. Solo tardó 3 años en convertirse en una dictadura y esa dictadura pues duró 6 años. Y como les dije, ¿no? Pues primero fue el Parlamento y luego todos estuvieron bien, 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 bien conformes en que se tenía que crear una constitución. Y esa es una de las mejores cosas que la historia de Inglaterra cuenta en el tiempo de Cromwell, ¿sí? Y por eso se le llama república, porque ellos realmente sintieron que tenían siglos trabajando pues con una cámara, perdón, con un sistema bicameral donde se tomaban las decisiones pues por representantes indirectos, ¿verdad? Pero del pueblo. Entonces, esta idea de la Constitución fue maravillosa y claro que se les agradece y claro que es el germen de las constituciones pues del siglo, de los siguientes siglos y claro, ¿no? De la que está ahorita. Con el tiempo, este régimen se mostró cada vez más dependiente del ejército, porque era todo un desgarriate. O sea, tenías un Estuardo vivo en Escocia, tenías a los rebeldes católicos en Irlanda, tenías a la reina viva en Francia, y la situación sí estaba muy rara. Entonces, claro que tenían que estar los ejércitos por todos lados. Y Cromwell, como él estaba haciendo lo correcto, como el ejército de los santos era el que había hecho que se ganara, como él el resurgimiento religioso, él era el que sabía lo que se tenía que hacer las cosas, pues estuvo totalmente de acuerdo en que el que no entendiera, pues lo tenía que hacer entender, ¿no? Entonces, el protectorado se volvió pues una dictadura militar. Cromwell dividió Inglaterra en distritos gobernados por militares, militares, los cuales fueron designados por el propio Cromwell. Los generales no solo supervisaron las fuerzas de la milicia y la seguridad, eso es una cosa terrible. Cuando los soldados manejan milicia y seguridad civil, es el acabose. Exactamente, exactamente. Fue una decisión peligrosísima y fue AMLO, ¿no? Ahorita pues nada más sigue vigente, sí, sigue vigente. Eh, ¿Qué es lo que sigue? Pues algo terrible, ¿verdad? Los generales también fueron los responsables de recaudar los impuestos. Claro que fue la época de recaudación de impuestos más eficiente, ¿verdad? Eh, Imagínense nada más. Por eso yo no soy pro Oliver Cromwell, que le dio un empujón muy interesante a Inglaterra, sí. Yo no estoy diciendo que no, pero así como de irte a decir que fue un buen hombre, yo no puedo. Fanático religioso, seguidor del cristianismo reformado y separado, consideró herejes y blasfemos a cualquier denominación religiosa diferente a la de su gobierno. Rechazó el título del rey que el parlamento le ofreció, ¿eh?
Dijo, no, muchas gracias, no, 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 no puedo, no puedo. Sí, sí, desde el Tampoco mejor. mejor yo aquí. Y lo decapitan. Ajá. ¿Verdad? No conviene, no conviene. Con su muerte en el 58 fue Richard, no pudo, ¿cómo se llama? Dimite. O sea, a Ricardo no le pidieron, no lo corrieron, no lo envenenaron, no lo mataron. Ricardo dijo, ay, no, Mi papá ya hizo su lana, ya me heredó, yo ya me ya me voy, ya me voy. ¿A quién van a traer? A un hermano de Carlos II, que es Jacobo, ¿no? Es Estuardo, es todo lo que ustedes quieran. ¿Qué es lo que va a suceder? Como regresa un Estuardo, ¿sí? Regresa un Estuardo, van a desenterrar el cadáver de Oliver Cromwell que había muerto en su cama. Lo desentierran, lo ahorcan muerto por alta traición, ¿eh? Como por alta traición, y ya ahorcado, que pues me da risa, ¿verdad? Porque pues, estaba muerto, ya ahorcado, le cortan la cabeza y, y la exhiben, y la exhiben sí, del nuevo rey. Sí, sí, tenía 2 años, año y medio, sí. Déjenme ver. Sí, no, 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 nunca, nunca. Sí, de veras, de veras, de veras. O sea, es de no poder creerlo. Eh, pero tuvieron expuesta la cabeza en una esquinita de donde fue el patíbulo, etcétera. Tuvieron expuesta la cabeza por años y pues se supone que es esta, porque pues la tenían que tener, ¿cómo se llama? Cubierta de alguna manera. Eh, 5 minutos. Está saliendo, está saliendo. Les voy a contar un cuento y con eso terminamos la clase de hoy. ¿Sí? El cuento se llama El Rescate. Al fin a salvo. Qué maravillosa sensación. Descansar en estos jardines donde discutí tantas veces con compañeros y maestros en mis años de estudiante. Qué días aquellos. Todo un futuro por delante. Y vaya que si lo alcancé, siempre con la frente en alto, sin transigir, sin descansar. Fue glorioso. Todos esos soldados cantando y dispuestos a dar la vida por mí. Decían que no había mejor cabeza para el nuevo gobierno. Y así fue hasta que me perdí entre el caos de la ingratitud. ¿Qué vida tenía antes de mi desgracia? El mundo entero sabía de mí. Me tenían entre sedas, protegida, venerada, hasta aquel terrible día cuando atacaron mi último refugio. Me arrancaron de mi sosiego y acusándome de los peores delitos, hicieron que rodara por el fango. Recuerdo con horror al verdugo, los gritos de la muchedumbre, mi cara, que entre otro tiempo fue pintada por los mejores artistas del reino, quedó desfigurada al golpear contra uno de los escalones del improvisado patíbulo. Esos hombres me amarraron a la vista de todos, me tuvieron a la merced de la intemperie. Qué fríos pasé, qué cosas oí. Me fui descarnando con el pasar de los días hasta volverme irreconocible. Por desgracia, eso no me salvó de la terrible suerte que tuve después de la tormenta que me liberó brevemente de mi vergüenza. Apenas fueron unas horas las que permanecí escondida, rogando quedar ahí, olvidada de todos. Pero con las primeras luces de la mañana llegó el cambio de guardia y con él mi siguiente raptor. Por más que pienso, no entiendo qué placer obtuvo ese hombre al esconderme por tanto tiempo en su casa, donde yo anhelaba ver algo de luz, donde soñaba con respirar el aire puro. Fue hasta el día en que se sintió al borde de la muerte, cuando se apiadó de mí y le confesó a su hija lo que había hecho. Esa mujer, sin disimulo de su asco, no dudó en deshacerse lo más pronto de mí,
y la muy bien desgraciada me vendió por casi nada. En ese momento inició el verdadero calvario. Primero fue un actor de tercera categoría quien pensó que mi presencia le podría abrir alguna puerta en la sociedad. Por desgracia, su paciencia fue colmada al poco tiempo. Y cuando se percató de que sus planes no prosperaban, empezó a exhibirme por unas cuantas monedas sin el menor remordimiento. Después fue un collero que aunque me rodeó de objetos hermosos y me valoró por lo que soy, no dudó en aprovechar el jugoso ofrecimiento que le hicieron un par de empresarios teatrales de poca monta. Dijeron que tenían grandes planes para mí. Lo único que se necesitaba era una retocadita, algo de publicidad y con una gira por provincia íbamos a ver mejores tiempos. Me llevaron por puebluchos y me mostraban sin ningún recato, contándoles barbaridades sobre mi pasado a cualquiera que tuviera el suficiente morbo como para sacar alguna moneda de su bolsillo y se atreviera a mirarme directamente a los ojos. Los clientes escaseaban y mis captores se quejaban constantemente que no recuperaban su inversión. ¿Pero qué esperaban de mí? Han pasado demasiados años, estoy irreconocible, la gente ya no se acuerda, los jóvenes ya no se sorprenden. Fue cuando el buen doctor me encontró y por fin me sentí a salvo, mi único benefactor. Él sabía mi nombre, conocía mi historia, reconoció mi valor y gracias a su bondad volví a la tranquilidad de la vida privada. Ahora me encuentro absolutamente protegida, en secreto, al fin descansando en paz. Y en Cambridge la volvieron a enterrar en el siglo XX en un lugarcito que no se sabe, pero que está la placa. Todo lo que le conté es verdad, donde anduvo la cabeza de Cromwell, porque lo que les enseñé de la esta, en una tormenta nomás a la mañana siguiente ya no estaba, se rompió la cuerda. Al principio sí crees que ser, perdón, que esa cara femenina. Sí, yo también pensé que era una reina. Porque soy la cabeza. La cabeza. Por eso se llama cuento. Entonces, imagínense nada más, todo. Está la placa, pero sí está enterrada en ese jardín. Sí está enterrada en el jardín de Cambridge. Oye, Gracias. Te mando la... no, hasta el 10 de abril, hasta el 9 de abril terminamos. Ok, te apunto y te doy los 10 cuando ya tenga euros. Ah, en las libras. Ah, muy bien, muchas gracias. Sí, 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 sí. y ya, a lo mejor sí puedo. Ay, y también ella se pasee.